Bueno, vamos a ajustar la siguiente reacción en su forma iónica y global. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer para esto es disociar las sales en agua. Estas son las sales, ¿sí?, que las vamos a disociar en agua para obtener los iones y así de esta forma poder ajustar en su forma iónica y también ver cuáles son las especies que se van a reducir y cuáles se van a oxidar. Por eso yo acá las marqué en negrita, porque son las que son todas diferentes y es por esto que ahora vamos a determinar los números de oxidación correspondientes, tanto para el nitrógeno en este caso como para el manganeso y para el nitrógeno en este caso, porque acá tenemos ya el más 2. Entonces, para esto lo que se va a hacer es plantear una ecuación sencilla, donde tenemos que despejar una X, y es una suma, ¿sí?, en donde la suma de los números de oxidación de una molécula tiene que dar la carga neta de la molécula, que en este caso es -1 para esta especie. Entonces, voy a llamar al nitrógeno en esta especie como X, al 2, este verde, corresponde a la cantidad de átomos de oxígeno que tenemos, y al de este -2 en rojo corresponde al número de oxidación del oxígeno, que es -2. Entonces, planteamos esta ecuación sencilla, despejamos la X, o sea, X más -4, que nos da -1, sumamos en ambos lados de la igualdad más 4 y nos da como resultado más 3. ¿Sí? Entonces el estado de oxidación del nitrógeno acá es más 3. Para el permanganato lo mismo. Llamamos X al número de oxidación desconocido, lo sumamos, más 4 por -2, 4 es por la cantidad de oxígeno que tenemos, por eso está el mismo color, -2 es por el estado de oxidación del oxígeno, entonces X más 4 por -2 nos da X menos 8 igual a -1, sumamos en ambos lados de la igualdad más 8 y nos queda que el estado de oxidación del manganeso en esta especie es más 7. Al igual que el nitrato, en este caso hacemos el mismo procedimiento que el nitrito y bueno, que el permanganato. Tenemos al nitrógeno lo represento como X, tenemos 3 oxígenos por -2, que es el número de oxidación del oxígeno, 3 por -2, -6, X menos 6 nos da -1, sumamos en ambos lados de la igualdad más 6 y nos queda que la X es más 5. Y el manganeso, ya sabemos, ya nos dice la especie que tiene esta oxidación más 2 en esta. Entonces, una vez determinados estos números de oxidación, tanto el nitrógeno como el manganeso, vemos quién se oxida y quién se reduce. ¿Sí? Bueno, en la reacción original teníamos al nitrito en los reactivos y al nitrato en los productos. O sea que el nitrito se va a oxidar a nitrato. ¿Sí? El más 3 a más 5 pasamos. Y por ende el manganeso va a reducirse, ¿sí? Se va a reducir. Pasa de esta oxidación más 7 a más 2. Por eso esto es a lo que llamamos agente reductor y agente oxidante. El reductor va a ser el que se va a oxidar, ¿sí? Es el que va a reducir a otra especie. Y como va a reducir a otra especie, por ende se oxida. Entonces en este caso el nitrito dijimos que se oxida a nitrato y permanganato se va a reducir a manganeso 2 más. Entonces el siguiente paso va a ser escribir las semirreacciones. ¿Sí? Las semirreacciones es esta reacción escrita por partes. ¿Cómo por partes? Bueno, la parte en la que se reduce y la que se oxida. ¿Sí? Y así es como vamos a poder después balancearla. Entonces, esta es la hemirreacción de reducción, en la que el permanganato pasa a manganeso 2 más, y la hemirreacción de oxidación, en la que el nitrito pasa a nitrato. ¿Sí? Entonces vamos a balancear primero la hemirreacción o semirreacción de reducción. Y para eso lo primero que vamos a hacer es agregar los electrones. ¿Por qué agrego electrones? Y porque se está reduciendo. Y reducir significa que una especie va a ganar electrones. ¿Sí? Entonces, como gano electrones, se va a reducir el número de oxidación. ¿Por qué se reduce? Insisto, porque también al agregar cargas negativas, y yo tengo un estado de oxidación positivo, si agrego cargas negativas estoy restándole ese número positivo. Entonces estoy agregando cargas negativas
haciendo que se reduzca este número de oxidación y que pase a más 2, ¿sí? Porque teníamos más 7. Entonces, agrego 5 electrones para que llegue a manganeso 2 más. Porque tengo paso de manganeso más 7 a más 2. Y si le agrego 5 cargas negativas, voy a llegar a manganeso 2, ¿sí? 7, 6, 5, 4, 3, 2. Llego a manganeso 2 más, a 2 cargas positivas. Bueno, después lo que voy a hacer para compensar este agregado de cargas, porque si se dan cuenta, si yo agrego los 5 electrones, me quedan 6 cargas negativas. Y yo en los productos tengo 2 cargas positivas. Entonces, yo para compensar esa cantidad de cargas, lo que voy a hacer es agregar cargas positivas en forma de protones, porque estamos balanceando en medio ácido. Esto me faltó aclararlo, pero esta reacción había que ajustarla en medio ácido. Entonces, si yo agrego protones, lo que agrego también a su vez son cargas positivas. Y si bueno, yo tengo que llegar a un saldo de 2 positivas, como tengo los productos. Y en los reactivos tengo 6 negativas. Entonces, si yo agrego 6 positivas más, llego a 0, ¿no? Pero yo necesito 2 cargas positivas. Entonces, si agrego a esas 6 2 más, me van a quedar 8 positivas, que las represento como protones. ¿Sí? Entonces, 8 positivas, las sumo con las negativas y me queda 8 más 6 negativas, un saldo de 2 cargas positivas. Al igual que los productos que teníamos acá en el manganeso 2 más. Y por último, se agregan en los productos la cantidad de aguas, de moléculas de agua, para equiparar los hidrógenos agregados en el paso anterior. ¿Sí? Yo agregué cargas, bueno, como si yo agrego cargas, agrego hidrógenos. Bueno, como consecuencia de eso voy a equiparar con moléculas de agua. Agrego 4 porque 4 por 2 me da 8. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar ahora a balancear mi reacción de oxidación. Que en este caso voy a agregar electrones, pero los agrego en los productos. ¿Sí? ¿Por qué en los productos? Porque los pierdo. Porque se pierde electrones. Yo acá tengo nitrito que tiene esta oxidación más 3 y lo paso a octava oxidación más 5. Y como el hecho de pasarlo a octava oxidación más 3 a más 5 hace que me pierda 2 electrones. Perdí 2 electrones, pasé de más 3 a más 5. Entonces, los represento en los productos. Entonces, los represento en los productos y me quedan 3 cargas negativas. Y yo en los reactivos tengo una carga negativa. Entonces, ¿cómo la compenso la carga? Agregando 2 protones en los productos. ¿Sí? Y me van a quedar el saldo de una carga negativa tanto en los reactivos como en los productos. Y bueno, al igual que en la reducción, en este caso en la oxidación, vamos a escribir en los reactivos una molécula de agua para equiparar los hidrógenos agregados en este paso. ¿Sí? Entonces ya nos queda la hemireacción de reducción y la hemireacción de oxidación. Y ahora lo que yo tengo que hacer es quitarme los electrones de encima. ¿Sí? Y yo para esto, al sumarlas y quitarme los electrones de encima, voy a multiplicar a esta por por 2 y a esta por 5. ¿Sí? Así me quedan 10 electrones tanto en los reactivos como en los productos. ¿Sí? Que estos los voy a poder cancelar. ¿Sí? Al sumarlos se cancelan. Y una vez que yo tengo esto, también puedo observar que puedo cancelar más especies. Porque en los reactivos tengo 5 moléculas de agua y en los productos tengo 8. Así que si yo me saco de encima esto, acá me va a quedar un saldo de 3. ¿Sí? Al igual que en los protones. Bueno, acá tengo más cantidad que en los productos. Así que a los productos, como tengo 10, los voy a eliminar. Y acá me van a quedar 16 menos 10, un saldo de 6 protones. ¿Sí? Bueno, no puedo escribirlo. Entonces me quedan acá ya ya me quedan las dos hemireacciones sumadas y balanceadas en su forma
iónica, ¿sí? Esta es la forma iónica de la redox. O sea, ya tenemos una parte terminada, ¿sí? Entonces, para balancear la forma global, lo que vamos a hacer va a ser agregar los contraiones de la sal disociada, ¿sí? ¿Qué son los contraiones? Bueno, son los iones que teníamos al principio, que los contraiones son aquellos iones que van a compensar otros que tengamos en solución, en este caso. Por ejemplo, tenemos el permanganato, ¿sí? Que su contraión va a ser sodio. ¿Está bien? ¿Por qué el sodio? Porque, bueno, acá al principio teníamos esta sal, permanganato de sodio. Entonces agrego los contraiones con la misma cantidad, teniendo en cuenta la disociación, ¿sí? Esta especie, ¿se acuerdan? Se disociaba en sodio y permanganato, 1 a 1. ¿Sí? Entonces, si yo agrego 2 acá, voy a agregar 2 sodio. Entonces, me van a quedar los contraiones, tanto 2 cargas negativas, 2 positivas, llevando a una especie neutra como es esta. Lo mismo pasa con el ácido, o sea, teníamos 6 protones, y bueno, el ácido sulfúrico se va a disociar, quedando 6 protones y 3 sulfatos, ¿sí? Por eso agrego los 3 sulfatos para equiparar. Entonces me quedan también las cargas balanceadas. 6 positivas y 3 por 2, 6 negativas, y me queda acá el ácido sulfúrico. Uy, se me va. Bueno, lo mismo acá con el nitrito de sodio, ¿sí? Tenemos el nitrito acá, 5 nitritos, ¿sí? Los paso con su contraión, 5 sodios, que los voy a juntar formando esta especie. Lo mismo en los productos, tenemos 2 manganeso en la forma iónica, y bueno, en la global, que era sulfato de manganeso, bueno, entonces agrego 2 sulfatos para equiparar tanto las cargas como contribuir a la neutralidad de la especie, que es el sulfato de manganeso, ¿no? 2 positivas por 2, 4 positivas y 2 negativas por 2, 4 negativas. Las moléculas de agua las agrego también, y lo mismo con el nitrito, ¿sí? La especie era, acá me faltó el más, pero es nitrito de sodio, ¿sí? Disociado, 5 nitritos y 5 cationes sodios. ¿Sí? Entonces acá ya las tengo, y una vez agregados los contraiones, agrupo, ¿sí? Como veníamos haciendo recién, cationes y aniones junto a los coeficientes estequiométricos correspondientes, ¿sí? Tenemos acá estos que se juntan, dando lugar al permanganato de sodio. Estos también se juntan, dando lugar al nitrito de sodio, 5. El ácido, agregamos un 3 acá grande, nos queda porque 3 por 2, 6, ¿sí? Y 3 sulfatos, 3. Lo mismo acá, 2 manganeso y 2 sulfatos de manganeso. Lo mismo con el nitrato de sodio y las moléculas de agua, ¿sí? Entonces acá ya nos queda la reacción redox balanceada en su forma global, ¿sí? Bueno, eso es todo. Espero que se haya entendido, y cualquier cosita vuelven para atrás y lo reproducen nuevamente.